Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Bienvenidos una vez más a una edición de su programa Diálogo 21 de este martes 21 de junio. Por cierto, este día, si no me equivoco, es el día del solsticio, que es el día considerado como el día más largo, es decir, es cuando se mantiene más un nivel de rotación lento y que precisamente da a que la sensación de que es un día precisamente más largo el que vamos a tener hoy. Así es que desde ya también la advertencia, como siempre, para que usted esté atento a las recomendaciones de las autoridades frente a este sistema de baja presión que está frente a nuestras costas y afectándonos también nuevamente y dejando a su paso una constelación de lluvias en varias partes del territorio nacional. Así de repente nos caen, como decimos a buen salvadoreño, y por esa razón es importante mantener atento al llamado que hacen las autoridades para evitar cualquier tipo de tragedia, especialmente cuando se desplace por la carretera, especialmente en vehículo. Así es que bienvenido, gracias por estar con nosotros. Ahí está, estas son las imágenes que podemos apreciar en este momento de cómo está la situación atmosférica predominando sobre la región centroamericana y particularmente frente a nuestras costas. Vamos a, desde luego, 6:32 minutos. Quiero darle paso también a la presentación de nuestro invitado en esta primera parte del programa. Me acompaña el médico infectólogo doctor Ernesto Navarro Marín, con quien vamos a hacer un balance de la pandemia COVID-19. Se habla de una quinta presencia de ola, o mejor dicho, de una quinta ola en nuestro país, nada más que menos golpeante, como lo hemos tenido en años, en ocasiones anteriores. Por un lado, hay un nivel de contagios que, de acuerdo a algunos especialistas, son asintomáticos. Estamos en un periodo importante, en una transición de una enfermedad pandémica a endémica, decía recientemente el ministro de Salud, Francisco Alavida. Así es que menos del 40% sigue usando mascarilla. Eso significa de que por ahí podemos también considerar del por qué se están generando alguna presencia de una posible quinta ola. Óigase bien, una posible quinta ola, de acuerdo a como lo están diciendo algunos especialistas. Bueno, para hablar del tema, nos acompaña acá el doctor Ernesto Navarro Marín, médico infectólogo. Doctor, buenos días, gracias por concedernos siempre parte de su tiempo, de su agenda y de su conocimiento para poder hablar de esos temas importantes del país. Bienvenido. Buenos días, sí. Bueno, yo siempre he dicho que me encanta la docencia. Di clases en la universidad por 25 años, después en el Seguro Social, entonces, y aquí estamos nuevamente. Esto es docencia realmente, sí. Gracias a los canales de televisión que permiten que la información llegue prácticamente a toda la ciudadanía y permite a la vez pues darnos la oportunidad de que nosotros expresemos realmente nuestros conocimientos sin egoísmo, sino que decir, eso está pasando en el país. Y qué bueno que este día abordamos el tema del COVID y las nuevas expectativas que se esperan respecto al comportamiento del virus. Así es. Entonces, comencemos un poco hablando de la expectativa. ¿Será que estamos a raíz de estas menciones o declaraciones de nuevos casos que han aparecido, estaríamos pasando una nueva ola con características de menos afectiva, decía alguien por ahí? Sí. ¿Será así? Bueno, recordemos pues que el virus ha venido mutando desde cuántas variantes hemos tenido al momento. Y actualmente hay otras variantes que a medida que pasa el tiempo y se disemina el virus por todo el mundo, entonces van predominando en los diferentes países, de momento que ya tener hasta un 90-100% de predominio, tratando entonces como de desalojar las anteriores. Y así hablamos que teníamos antes que la alfa, la beta y todas estas otras variantes que hubo, para que finalmente la delta plus, y nos viene el Omicron, y el Omicron prácticamente abarca a todo el mundo con las diferentes subvariantes. Y así hablamos entonces de que el Omicron pegó muy fuerte. Inicialmente pues las manifestaciones eran bastante severas, pero a medida que el virus ha mutado, como que ha perdido su virulencia, es decir, su capacidad de enfermar, pero sí
una alta capacidad de contagiar, de transmitirse de persona a persona. ¿Qué significa esto entonces? Si nosotros tenemos que el virus original ha cambiado en su estructura, ¿se acuerdan cuando hablamos de las espículas famosas, la corona que tiene el virus alrededor? Esos son prácticamente los sitios donde el virus aprovecha precisamente para insertarse en nuestro cuerpo cuando llega a la nariz, como una llave con su cerradura, entonces hace que de alguna manera entre a nuestro organismo, principalmente a nivel de la nariz. Pero recordar también que nosotros tenemos esos tipos de receptores a diferentes partes del cuerpo, en el pulmón, en el riñón, en el corazón, en las células de la grasa, y esto permite que de alguna manera se exprese con mayor severidad. Y eso es lo que está pasando últimamente, es decir, que el virus, a medida que ha ido mutando, ha hecho que estas subvariantes sean altamente contagiosas, pero afectando en una menos severidad, se puede decir, con los síntomas que presenta y por lo tanto menos fallecimiento. Pero tenemos que recordar entonces que la cantidad de pacientes enfermos, ya sea leve, moderada o que están graves, también va a estar en relación precisamente con las campañas de vacunación. Y recordemos que precisamente en algunas partes del mundo han aparecido estas mutantes cuando ha habido una escasa vacunación de la población y ha habido un mayor contagio. Esto permite que entonces sí, el virus está replicándose, multiplicándose persona a persona. Llega un momento que estas van apareciendo nuevas mutantes. Esto es frecuente. Recordemos que los virus pues prácticamente tienden a tener esa modalidad, ¿no? Cambian su estructura genómica, su estructura de los genes que tienen, y hace que de alguna manera algunos sean más infecciosos pero menos contagiosos y otros más contagiosos y menos transmisibles. Pero en este caso, cuando se ha mencionado de una quinta ola, prácticamente en todo el mundo se han dado ya las olas tercera, cuarta, y están hablando de quintas. ¿Y por qué se dan? Precisamente porque una vez ciertas subvariantes han hecho su efecto en el mundo, como que toda la gente va adquiriendo cierta inmunidad para eso. Pero como viene una nueva variante a la cual no nos hemos expuesto previamente, las personas somos susceptibles nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que toda persona, ya sea que ha sido vacunada con sus 3, 4 dosis, y aquellas personas que ya les dio 1 o 2 o 3 COVID, todavía son susceptibles a que les dé prácticamente otra infección por el virus. ¿Por qué? Porque esa calidad de mutación que tiene el virus permite entonces que nosotros seamos susceptibles a esta infección, y por lo tanto no es de extrañarse que se esté hablando de otras olas para el futuro cercano. Ahora, doctor, el tema es que muchas personas, al menos así lo han perfilado, los contagiados en nueva alza de casos COVID son asintomáticos. Hay una confusión también por, digamos, el grado o el nivel presencial de otras enfermedades, especialmente en una época de transición del verano al invierno, ¿cierto? Usted tiene toda la razón. Y precisamente ese tiene que ser un llamado a toda la población en el sentido de pensar que no solo es el Omicron, las subvariantes actualmente que están afectando a la población, sino que pensar que hay alrededor de unos 100 posiblemente más virus que afectan las vías respiratorias altas, que se manifiestan precisamente por un estado catarral. Llámese, tengo un poquito de temperatura alta, mocosera, me siento mal, como que me han golpeado, siento que me duele todo el cuerpo, me duele la espalda, y después una tos. Estas manifestaciones que yo acabo de describir son prácticamente las mismas de COVID. Por lo tanto, las personas se pueden confundir, y el tema aquí es la confusión que pueda haber, como usted lo ha dicho. Por ejemplo, si tenemos una persona que no ha sido vacunada y le da una variante de las nuevas que hay, que están rondando por todo el país, y esta persona llega a su casa pensando que es un simple catarro, ya sea por otro coronavirus, que sea por un adenovirus, un poliovirus, cualquiera de los virus que pueden producir, los rinovirus que pueden producir estados catarrales, se confunde creyendo que puede ser eso, pero a lo mejor es un COVID y no está vacunado, y a su casa, donde tal vez algunas personas, sobre todo mayores, que tengan alguna complicación por otra enfermedad, no han sido vacunados, ¿qué va a pasar? Esta persona lo llevó a su casa y en su casa hay más infectados. Y estas personas se confían creyendo que es un estado catarral, salen a la calle, van a su trabajo y empieza una cadenita de transmisión. Entonces, y a eso le asociamos prácticamente que muchas personas han dejado de utilizar la mascarilla en los últimos meses, hace que de alguna manera haya más susceptibles que no han sido vacunados
y permite que entonces el virus se vaya diseminando como para que el número de casos aumente en el país. Doctor, y estas características que puede tener cualquier persona que presente un síntoma, que es muy característico en el COVID, puede ser un catarro, una tos severa, es mocosera, ¿no? ¿Cómo saber diferenciar? ¿Es la prueba la que tiene que decidirnos o es simplemente lo que hablamos extra cámara con usted? Voy a ser un poco infidente. Ambos tuvimos, bueno, es público, ¿no? Que estuvimos en una etapa muy difícil, ¿verdad? Que solamente la decisión de Dios Padre nos trajo de regreso y el esfuerzo de médicos y el esfuerzo de uno. Y la pregunta, el punto mío es, y decimos nosotros, bueno, si estuvimos en lo más difícil, ahora una pequeña gripe a mí no me asusta. Es fácil para cualquier persona, digamos, poder aceptarle esto y no hacerse una prueba para evitar más contagios, porque no sabemos si otra persona a lo mejor sea más, su defensa sea un poquito más débil frente a la que nosotros hemos adquirido por ese proceso de experiencia que hemos tenido, al que me refiero. Sí, lo importante es definir entonces de qué se trata. Es un simple estado catarral producido por los rinovirus, adenovirus u otros coronavirus que siempre afectaron a la población. Es el examen que me lo va a decidir entonces. Desde 1970. Bueno, no todas las personas tienen la capacidad entonces de hacerse las pruebas. Para empezar, en nuestro país las únicas pruebas a través de las cuales se puede detectar ciertos virus por el hisopado nasal son la influenza y son los otros virus como el virus sincitial respiratorio y otros para influenza, pero también el COVID. Por lo tanto, quiere decir que quedan excluidos a través de estos exámenes de laboratorios muchos virus. Por ejemplo, hay alrededor de 115 diferentes rinovirus que pueden causar estado catarral. Y esto es lógico. Cuando usted ve a los niños pequeños que les dio un catarro, les dio otro, y otro, dice, este mono nunca se cura, dice la mamá. Sí. ¿No? Pero realmente no es que sea lo mismo, sino que son diferentes virus a través de los cuales el niño se está contagiando. Esto explicaría en parte, y esta es una parte, yo lo digo desde el punto de vista privado, que yo he visto alrededor quizás de unos 2.000, un poquito más de pacientes COVID, y lo que puedo decir que en las últimas semanas hay mucha gente que ya no está consultando. ¿Y sabe por qué? Precisamente porque las personas saben que el comportamiento, desde el punto de vista de expresión de la enfermedad en estos días, a través de estas subvariantes que están, que es la BA1 y la BA2, ha hecho que la gente se confíe mucho, pensando que la vacuna le protege el 100%, lo cual no es cierto. La vacuna simplemente es para hacer que la persona, si le da el COVID, que sea una forma leve y que no vaya a parar al hospital. De todas maneras, las personas se confían creyendo que están vacunadas y porque les dio un estado catarral, llámese mocosera, un poquito de temperatura alta, me duele el cuerpo, dicen, no, este es cualquier catarro, pero puede ser COVID. Y si están vacunados se confían. ¿Qué significa esto? Entonces que las personas, al confiarse, en primer lugar no están consultando. Si ustedes ven las cifras posiblemente de las consultas que se dan, son aquellos pacientes que se sienten muy mal. Pero aquellos que se presentan con la enfermedad en una forma muy leve, no la consultan. Y eso es malo, porque realmente si no lo consultan, entonces puede ser que sea un COVID, estas variantes que están alrededor en nuestro país actualmente, y las otras personas, al llegar a su casa sin mascarilla dentro de su casa y que son susceptibles a adolecer complicaciones, se complican. Y eso hace que de alguna manera estas personas puedan tener complicaciones. Es cierto lo que usted ha dicho. En otras palabras, ¿hay forma de diferenciarlo? Posiblemente sí lo hay. Por ejemplo, si nosotros tenemos una influenza, la influenza para aquellas personas que no han sido vacunadas este año, las manifestaciones son bastante severas. Está la influenza tipo A, que recuerdan ustedes que hace un par de años, como 10, 15 años, hubo una epidemia, prácticamente pandemia, se puede decir, y permitió más bien que hubiese una cantidad de fallecimientos, una influenza. Actualmente esa influenza A puede ser más severa de lo que está produciendo un COVID con las variantes actuales. Y las personas se confían, creyendo que tal vez es un COVID, no se hacen la prueba, no, ya me va a pasar, y tal vez es una influenza. Y quiere decir que como hay pocas personas que se han vacunado para la influenza, pues permite que de alguna manera se empiece a diseminar el virus de la influenza. Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones? Puede ser que inicie con
con un estado catarral, como cualquier otra enfermedad respiratoria, COVID, sinovirus, lo que sea, pero a medida que pasan los días y las horas, prácticamente esta persona empieza a presentar síntomas más severos, con fiebre, una tos perruna, una tos persistente que no logra sacar flema, pero está presente la tos, un decaimiento completo que cualquier persona lo puede confundir. Pero acá, afortunadamente, tenemos la posibilidad de hacer un hisopado nasal y determinar si es una influenza, una parainfluenza, versus hacer una de COVID, que va a ser. Pero si tenemos otros estados catarrales producidos por adenovirus, rinovirus, esos pueden pasar desapercibidos y prácticamente no hay forma de identificarlo en nuestro país a través de hisopados ni ninguna otra prueba. De todas maneras, lo importante es tratar de consultar en forma oportuna si se ha presentado un estado catarral. No importa si me dio COVID, no importa si soy vacunado, pero ese estado catarral se puede confundir con cualquier otro virus que está afectando a la persona. Doctor, una pregunta que sin duda alguna surge en un contexto de una pandemia que hemos tenido situaciones de altos y bajos como lo hemos descrito en estos primeros minutos. El tema de la decisión de haber declarado el uso de la mascarilla, ¿verdad? No obligatorio, sino opcional. Un dato que conocimos recientemente en una evaluación hecha por una universidad destaca que menos del 40% de la población sigue usando mascarilla, lo cual significa que es una situación bastante complicada, y esto lo digo de manera muy personal, a veces por error involuntario, por olvido, a veces también nosotros no la portamos ya con aquella irrestricta opción como lo tuvimos en la época. ¿Es esto bueno o esto es malo? ¿O no debimos haber bajado esa guardia? Son puntos de vista diferentes. Ok. Si el gobierno toma la decisión de decir, úsenla, pero no en forma obligatoria, hay todavía un buen porcentaje de la población que quedó educada de la forma como la mascarilla funciona. Es decir, previene no solamente el COVID, previene cualquier otro estado catarral de los que hemos mencionado ahorita, incluyendo la influenza, porque es a través de la vía respiratoria que se pasan estas enfermedades, y por lo tanto, si ese 40% o lo contrario están utilizando o no la mascarilla, qué bueno que la persona la sigue utilizando, porque de esta manera se está protegiendo a sí misma y protege a su familia, llevarle otra enfermedad viral a su familia. En algunos otros países pues se ha tomado la decisión del no uso obligatorio, pero ustedes han visto cómo en otros países al tomar en cuenta esa medida de la población ha hecho que de alguna manera empiece a subir el número de casos para terminar una tercera, cuarta y quinta ola por COVID. Recordemos que el virus está presente y nunca dijimos que ya terminó. La pandemia causada por el virus, actualmente por Omicron y sus subvariantes, va a persistir. Ahorita nada menos, si tenemos otras variantes que conocen como de interés o de preocupación, tenemos que estar la BA4 y la BA5. Actualmente en Portugal hay una cantidad de cosas como el 50% predominante sobre las otras subvariantes, la BA1 y la BA2. Significa entonces que así como hemos hablado que el virus tiene la tendencia a mutar y por lo tanto no queda protegida a la persona de una subvariante, sino que viene una nueva variante, la persona es susceptible para que le dé COVID. Significa esto entonces que a medida que vayan apareciendo nuevas variantes de interés o de preocupación al final, va a hacer que de alguna manera nosotros persistamos con una ola, otra ola y otra ola. Eso permite asegurar entonces cuando las autoridades han mencionado las posibilidades de una quinta ola, se explica de esta manera, porque persiste la infección en poblaciones que son susceptibles a adolecerla, o inclusive habiendo sido vacunados o que han tenido un COVID previo. A ver, esto significa de que, y aprovechando este espacio, para que la población tome en consideración, haga su evaluación de lo importante que es mantener vigente entonces todos este tipo de medidas que se tomaron. Porque ahora para nadie es un secreto, y ese es otro de los elementos también aquí en algún momento algunos televidentes lo cuestionan, que se exige la mascarilla, pero en restaurantes usted abiertamente ve bares que no están utilizándola. Entonces, o todos en la cama, dice acá alguien, o todos en el suelo. Es un decir popular que creo que encaja precisamente cuando se trata de equiparar una situación
de afectación colectiva por la irresponsabilidad que puede tener una persona no utilizarla, doctor. Bueno, estas son medidas universales. En todos los países en los cuales ha habido diferentes olas, precisamente la indicación ha sido esa. Si no usa la mascarilla en áreas libres, pues difícilmente se va a pasar el virus. Si anda en un parque, aire libre, distanciamiento, pues lo más probable es que no le pase. Pero cuando estamos en sitios encerrados, llámese iglesias, bares, restaurantes, clases, etcétera, hay más posibilidades entonces porque el encerramiento permite que el aire esté circulando y más de alguna persona esté infectada. Cada vez que habla, tose o estornuda o se suena, permite entonces que haya alrededor de esa persona virus suspendidos que la otra persona puede estar inhalando en ese momentito y ser una fuente de contaminación para que éste lo lleve a su familia. Esas son medidas que se han dado prácticamente en todo el mundo después con esta pandemia, y esto pues no ha sido una copia, sino que prácticamente es una indicación de que toda persona que esté en un sitio encerrado pues tiene que usar la mascarilla. Pero si usted va a estar en un restaurante, va a estar comiendo. Si usted está en un bar, va a estar tomando. Entonces quiere decir que no la va a utilizar. Es cuestiones de principios de cada persona, su comportamiento que debe tener. Pero sí es importante recordar que el uso de una mascarilla, recuérdense que desde el momento que hubo las pandemias de influenza hace años, hace 100 años y después hace como 50, 40 años, las diferentes pandemias que se dieron por influenza, lo mismo está sucediendo con el coronavirus. El coronavirus, con esa tendencia que tiene a mutar y persiste las diferentes variantes afectando a la población, significa que no se ha ido, el virus está presente, y por lo tanto está presente. Las medidas se imponen siempre, es decir, esté vacunado o no esté vacunado, o que me dio COVID o no me dio COVID en alguna ocasión, yo estoy susceptible a que me dé una nueva infección, y por lo tanto se imponen siempre las medidas universales conocidas, que quién no aprendió durante las pandemias de los encerramientos que hubo, quién no aprendió los diferentes protocolos que se utilizan en la oficina, en el bus, en la calle, en mi casa, que el uso de la mascarilla, que el distanciamiento social de 2 metros, 1 metro, y no tocarse la cara, lavarse las manos, el uso del gel. Entonces eso lo hemos aprendido. Entonces es el momento de pensar que si las autoridades dicen que puede venir una quinta ola, pues poner la barba en remojo, como dice cada uno de nosotros, y poner en práctica esas medidas ya conocidas. A ver, no sé si tenemos, productor, actualizada la página COVID hasta el 6 de junio, y el 6 de junio representaba, creo, alrededor de 1.406 casos. Corríjame, productor, ¿sí? Hasta el 6 de julio. Bueno, lo cierto es que usted esta mañana, doctor, aprecia un poco, digamos, o abraza el hecho de que estamos en un periodo de transición evolutivo, si se le quiere ver, de cómo las características de estos virus van cada vez mutando, ¿verdad? Y cada vez haciéndose, digamos, como menos afectivo a partir del proceso de vacunación y otros aspectos que sin duda científicamente existen. A ver, pero quiera sí o no, el tema de la vacunación ha sido una barrera importante. Correcto. Para evitar mayores desgracias de las que podemos hablar ahora. Correcto, está descrito que precisamente poblaciones que tienen una tasa baja de vacunación son más susceptibles a tener la enfermedad, y eso permite que a medida que se esté infectando la persona, hay más posibilidades entonces de que haya nuevas mutantes. Por eso se dice que a una población con altas tasas de vacunación, menos posibilidades que el virus afecte a la población, pero también menos posibilidades también de que el virus se desarrolle entre las personas, y por lo tanto menos posibilidades de que se desarrolle nuevas mutantes. Doctor, ¿no se casaría usted en estar calificando o tipificando primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ola, como en algún momento puede creerse por algunos colegas suyos? Creo que más bien ha sido una continuidad. Que a medida que han pasado las diferentes subvariantes afectando a la población, hay un momento en el cual, si hay una declinación, el número de casos por aquella variante que está yéndose ya digamos, de ciertas poblaciones susceptibles, viene una nueva variante, y eso hace que el número de casos aumente, como lo hemos visto en la gráfica que usted acaba de pasar, como a medida que pasó el tiempo, estamos hablando de febrero del 2020, a estas alturas que han pasado más de 2 años, y cómo el comportamiento en las diferentes poblaciones ha sido de alzas y bajas.
Eso se explica precisamente porque llega un momento en que una buena parte de la población ya ha sido afectada o ha sido vacunada y entonces se atenúa prácticamente la pandemia, pero viene una nueva subvariante y esto empieza porque estemos susceptibles entonces que nos haya dado COVID o no y que hayamos tenido vacunaciones, hace que nosotros aún seamos susceptibles a las nuevas variantes que vienen. Permite entonces decirlo tácitamente que esas picos, subidas y bajas que tenemos son debidas precisamente al comportamiento del virus que tiene esa tendencia de mutación. ¿Y por qué no decirlo? Si actualmente sabemos que la BA1, Omicron, una linaje de la Omicron, y la BA2 son las que prevalecen a nivel del mundo, hay otras variantes como la BA4 y la BA5 que posiblemente sean las nuevas que van a afectar al mundo. En otros países, en Portugal, estuve leyendo recientemente que una buena parte de la población ha sido afectada por la BA4, pero también tenemos la BA5, que son sublinajes del Omicron. Por lo tanto, sería esperar que si ya pasó el predominio de la BA1, de la BA2 a nivel mundial, puede ser que estas nuevas subvariantes sean las que van domando el predominio y desalojando a las otras variantes. Y si esto está pasando, ¿por qué no pensar, y lo dijimos desde el principio de la pandemia, que este virus tiene una alta capacidad de mutación? Pueden seguirse dando nuevas subvariantes y variantes. Y va a permitir que entonces el virus nunca se vaya, estemos prácticamente con una pandemia continua. Lidiando con él de manera constante. Y hablar de una forma constante y también doctor, hablar de olas. Voy a hacer una pausa para que cuando regresemos podamos un poco comprender lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestro medio con relación a lo que está pasando en otros países, porque otros países siguen siendo más impactados precisamente por el COVID y especialmente aquellos que, por ejemplo, en la China han tenido un cierre. No sé si esto es más especulativo o es que verdaderamente, o qué es lo que está pasando, pues porque al final, si nosotros estamos acá con una degradación, si le queremos llamar así, de la continuidad de los procesos del COVID de una forma menos afectiva, porque ya está más afectivo y hasta están entrando en confinamiento. Creo que en España han tenido casos bastante severos, en algunos otros países de Europa creo que también. Pero en más específico, el de China, por ejemplo, en Estados Unidos se estaban reportando hace 2 semanas nuevos casos y a tal grado de generar cierta preocupación en las autoridades. ¿Cuál es la diferencia entre eso? También no puedo pasar por alto, desde luego, hablar sobre el tema relacionado a este tema de la viruela símica, ¿verdad? Que de alguna manera también representó, ahí viene el lobo de nuevo, ¿no? Bueno. Y otros aspectos se le ven. Le voy a hacer una pausa y regresamos. Hablamos de esto. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Escríbanos, queremos conocer la opinión de ustedes frente a estos temas que hemos planteado con nuestro invitado. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aprovecho a invitarlos, en unos 15 minutos voy a conversar con el ministro de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, Justicia y Seguridad, con quien vamos a hacer una actualización de los resultados de la lucha contra las pandillas. Vamos a hablar de la probable nueva prórroga del régimen de excepción que se estaría, pues en todo caso, generándose esta semana, porque creo que el 25 es el fecha que caduce esta segunda que hemos tenido. Y vamos a conocer pues detalles de todo ese nuevo trabajo que se ha hecho en cuanto al combate y el desmantelamiento de campamentos de grupos delincuenciales. Así es que desde ya manténgase pendiente. Mientras tanto, continuamos conversando con el especialista en el área de infectología, el doctor Ernesto Navarro Marín. Y le decía, doctor, ¿cuál es la diferencia entre lo que nosotros tenemos acá, de una forma mucho más degradada, ¿verdad?, menos afectiva, a lo que está pasando allá en estos países de los cuales ligeramente le he mencionado? O sea, el virus, digamos, per se se mantiene para poder afectarle a cualquiera, así como nos pudo haber dado a nosotros, que nos tuvo casi al borde de la muerte, ¿no? Bueno, el tema se sigue dando en términos de vacunación. Se dice, pues, ¿serán las vacunas suficientemente para prevenir las nuevas subvariantes? Eso está en interrogación.
Se dice que de alguna manera sí son efectivas, pero también el virus que va apareciendo, esas nuevas subvariantes o variantes, tratan de evadir al sistema ya formado a través de la vacunación a las diferentes personas, y eso hace que de alguna manera siga infectando a las personas. La capacidad que tiene de infectar por la vía respiratoria al no usar las mascarillas es que estas variantes prácticamente se ubican a nivel de la nariz, versus otras que pasaron antes de la Omicron, que afectaban principalmente a nivel de pulmón. Y usted va a ver que prácticamente las complicaciones que se están dando actualmente son prácticamente vías respiratorias altas. Los confinamientos se dan precisamente cuando los países toman esa decisión, cuando ven que el número de aumentos va en aumento los casos, a pesar de estar vacunados. ¿Qué le indica esto? Que posiblemente el virus, estas subvariantes tienen la capacidad de evadir prácticamente las defensas que tenemos, y por eso se infectan. Afortunadamente, pues, si bien es cierto que la transmisión es bastante alta, la contagiosidad, en otras palabras, pero la capacidad de infectar es menos comparado con las cepas anteriores. Y eso es lo que está dando prácticamente las nuevos brotes que se han dado en China, y esto ha sido transmitido prácticamente al resto del mundo. Ahora, usted hablaba también de la viruela del simio. Eso es bien interesante, porque al principio causó pánico precisamente en el sentido de creer que esto iba a ser una pandemia. Difícilmente lo iba a hacer por los mecanismos de transmisión que tiene. Entonces todo el mundo pues ya sabe que puede porque estábamos asustados alrededor de ese tema. Entonces pretendiendo creer, ahí viene asustándonos. Y por cierto, tiene un par de casos bastante parecidos a eso, que venía uno de Nicaragua, otro de República Dominicana, pero realmente, es decir, causa la alerta en las poblaciones. El mismo paciente, de cualquier lesión que le aparece en la piel, podría hacer eso, pero realmente no lo es. Difícilmente esto termine en una pandemia. Entonces yo creo que hablar de eso es, como quien dice, seguir pensando que la gente se puede alarmar al hablar de esto. Yo creo que habría que tener tranquilidad en ese sentido. Difícilmente esta viruela del mono va a convertirse en una pandemia, difícilmente por los mecanismos de transmisión. Doctor, Estados Unidos acaba de dar el aval a una vacuna COVID en menores, para ser aplicada en menores de 5 años. Sí. Hay mucho miedo, hay mucho temor en la población, en los padres de familia, particularmente cuando se trata de este tipo de vacuna para nuestros hijos. Bueno, afortunadamente, después de estudios de eficacia y seguridad que se han dado con las vacunas que supuestamente son más efectivas, como es la Moderna y la Pfizer, la FDA, que es la reguladora de autorización de estas vacunas y otros productos, ha permitido al momento autorizar a que los niños sean vacunados. Está hablando de diferentes edades, inclusive hay nuevas vacunas que posiblemente sean aceptadas por la población, y creo que están anuentes a recibirla, cuando hablamos de niños de 6 meses de edad a los 2 años. Prácticamente que son bastante susceptibles, y aunque la mayor parte de la gente dice que esta manifestación a nivel de los niños es bastante leve, pero que son una buena fuente de infección para las otras personas, hay de alguna manera que protegerlos como para que esto no se siga dando en el mundo. Por supuesto que no es para que no les dé la enfermedad, sino que prácticamente es como para que no vayan a tener una enfermedad grave y puedan fallecer. Esto, qué bueno que tenemos ese anuncio actualmente, y esto es reciente, no lleva más de una semana, en la cual prácticamente la FDA anunció que permitía ya el uso, la administración más bien, de vacunas para los menores. No sé si en esta edad estamos hablando de niños de 5 años para arriba, 6 años para arriba, o están hablando ya de las nuevas posibilidades que haya vacunas para niños más pequeños, tanto por la vacuna Moderna como para una Pfizer. No se ha hablado de Sinovac, no se ha hablado de otra precisamente, sino que más bien de esas dos, que son prácticamente de vacunas que tienen que ver con el RNA mensajero, versus las otras, que es un pedazo del virus que va, como las Sinovac, las chinas que dice la gente, que es diferente el mecanismo a través del cual aportan esa inmunidad. Pero estas son dos vacunas, Pfizer y Moderna. Se dice de que pueden ser vacunados niños entre 6 meses de 4 años, se les puede poner también. Claro.
Acuérdense que no es la dosis de adulto. Ok. Estas vacunas ya vienen precisamente con dosificación apropiada para esas edades. Cuando hablamos de Pfizer, acá en el país, pues creo que no tenemos todavía esas dosificaciones y no es permitido entonces que alguien de una vacuna para adulto vaya a tratar de sacar la cantidad esa para ponérsela a un niño. Creo que no es la forma de hacerlo. Tiene que venir la dosificación exacta para niños y de esa manera no estar sacando un frasco para ver a cuántos les podemos poner, sino que ya son especificaciones que tiene que venir la vacuna de esa manera. Doctor, voy a aprovechar su presencia para que también nos hable un poco sobre la situación del Zika, chikungunya, que de alguna manera también representan en el estado actual del país ciertas preocupaciones, incluso el dengue. Hay una tarea que tiene la autoridad precisamente para poder estar erradicando el tema del dengue o atacando precisamente aquellos lugares donde se da mucho la crianza del mosquito zancudo, ¿verdad? Transmisor. A partir de las valoraciones y la experiencia de consulta y todo esto, ¿cómo se tiene, cómo se está, cómo estamos como país actuando? Bueno, me encantaría ver el corredor endémico, epidémico de nuestro país para poder aseverar varias premisas. En primer lugar, se ha dicho que precisamente cuando ha venido el COVID, la pandemia, ha hecho que tal vez los recursos vayan dirigidos prácticamente un 100 o 50% para arriba dedicados al COVID. En ese momento como que hubiese un descuido prácticamente de la prevención de las otras enfermedades, que no es la idea pues que sea de esa manera, sino que tener un pensamiento holístico, en el sentido que si bien es cierto hay una pandemia, yo tengo también que proteger a la población de otras enfermedades, como las que usted menciona en este caso, que son transmitidas por vectoras, como son el dengue, el chikungunya y Zika. Si lo hablamos en términos generales, y esto está hablando de lo privado, lo que sí estamos viendo con aumento del número de casos, sobre todo de dengue. Pero no he visto yo a este momento, y creo que las autoridades no han mencionado también, que el número de casos de Zika y chikungunya vayan para arriba, sino que prácticamente estamos hablando de dengue. Recordemos que en el dengue hay 4 tipos diferentes de partículas virales del dengue que pueden afectarnos. Por lo tanto, quiere decir que yo tengo derecho, no derecho es muy feo decirlo, pero tengo las posibilidades de que yo tenga 4 dengues en mi vida, por el tipo 1, 2, 3 o 4. Y uno del otro no me protege contra lo que ya me ha dado. Entonces quiere decir que somos susceptibles. Si eso es así, las medidas preventivas son precisamente en tratar de que no haya zancudos. Yo me acuerdo cuando era viceministro precisamente en el sentido de decirle a la gente, sin zancudos no hay dengue, que es una premisa que debe cumplirse. ¿Por qué? Porque el único transmisor del virus, estoy hablando de dengue en este caso, son los mosquitos del género Aedes aegypti. Si eso es así, entonces, y no hay un control verdadero de la masa de mosquitos en la población, y si nosotros tenemos por otro lado las lluvias en las cuales hay acumulación de agua, ya en charcos, en recipientes que quedan arriba no tapados, hace que de alguna manera el zancudo empiece a proliferar, y a mayor número de zancudos, pues hay más posibilidades. Entonces, que una persona enferma sea la transmisora, cuando pica el zancudo a esa persona, ese zancudo es transmisible, contagioso para otras personas a medida que va picando a otras personas. Por lo tanto, el control del mosquito es básico. Yo creo que prácticamente con lo que el gobierno ha estado haciendo ahorita, me da la impresión que tal vez no se ha dado la alza terrible que hemos tenido en años anteriores, con un descontrol prácticamente de lo que es una epidemia por dengue. Sino que ha habido, si bien es cierto, una alza de casos, pero tomando las medidas desde el punto de vista preventiva, pues creo que, y la gente teniendo la conciencia de la forma como se transmite, tiene que colaborar hoy con el invierno, limpiar sus canales, ver el jardín que no haya depósitos está abiertos, y la gente que no tiene agua, porque no tiene agua entubada, como quien dice, entonces de esta manera tapar sus barriles, y sigue poniéndose en práctica la famosa untadita que se habla con lejía de los a los barriles, a los recipientes. Hospitalizaciones por dengue se triplican en el 2022. Al 4 de junio se reportaron 902 hospitalizaciones, 644 más que en el 2021. Un dato que publica, por cierto, uno de los matutinos este día, lo cual representa, sin duda alguna, una sintomatología, una estadística bastante preocupante, o es para alarmarse.
¿Cómo no? Bueno. O es para ocuparse, mejor Bueno, dicho. ya lo dijimos. Realmente aquí la población tiene que colaborar. Es decir, toda la autoridad hace lo posible por controlarlo, pero si no hay participación directa por parte de cada uno de nosotros, prácticamente esto sigue adelante. Pero recordemos precisamente que una persona que ha tenido un dengue previo, ya sea llámese por el tipo 1, 2 o 3, y que tenga una segunda, las posibilidades son peores en el sentido que puede haber una complicación conocida como dengue hemorrágico. Por lo tanto, si sabemos realmente que hemos tenido un dengue previo o va a ser el primero, el comportamiento de la enfermedad va a ser la misma. Con la diferencia entonces que si he tenido un dengue previo, hacia 1, 2 o 3 y me da el cuarto, las posibilidades son de que ese dengue que me dé actualmente por esa alza que hay en este momento, puede ser un dengue hemorrágico. Entonces mucho cuidado con eso y lo importante es consultar a tiempo. El tema es que muchas veces estas enfermedades, llámese dengue, tifoidea y COVID, se pueden confundir. La sintomatología inicial casi es la misma. Entonces el médico tiene la capacidad entonces de diferenciar a través de exámenes, o a través del examen físico o la historia que nos dé el paciente, diferenciar cuál de estos puede ser lo que está afectando a la población. Pero cuando la autoridad dice que tenemos un aumento de los casos, pues yo creo que hay que poner en remojo, como lo hicimos con el COVID, y de esta manera, entonces poner en práctica una serie de medidas preventivas en mi caso. Pregunto en televidente, ¿mata el dengue? El dengue hemorrágico creo que sí, según entiendo, ¿no? Por supuesto, claro. Un dengue clásico. El clásico, es que ya no se llaman clásico y hemorrágico, se llaman dengues leves o moderados. Y eso indica el comportamiento de la persona tiene ante la presencia del virus en su cuerpo. Si yo tengo por primera vez, yo no recuerdo, pero a través del laboratorio yo puedo detectar si esta persona tuvo un dengue previo y viene una nueva infección, mucho cuidado, porque entonces pueden empezar a bajar las plaquetas y va a terminar con lo que la gente conoce como dengue hemorrágico, que no es la mayoría de los casos, pero siempre es bueno tener en cuenta, considerar que si tenemos un número en aumento de casos de dengue, la población tiene que colaborar. Aquí no es solamente el gobierno, la autoridad, sino que prácticamente somos todos, cada uno de nosotros estamos comprometidos con nuestra salud, y una forma de hacerlo es, si sabemos que hay dengue, entonces si sabemos que el mosquito es el transmisor, pues veamos que no haya zancudos. Hay que combatirlo. Brevemente, y así rápido, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre el Zika y el chikungunya? Son varias. Para empezar, el chikungunya se parece mucho en su inicio, desde el punto de vista que hay fiebre, dolor de cabeza, manifestaciones, me duele todo el cuerpo. El dengue tiene una característica que la gente le llama quebrantahuesos, porque realmente la persona que le da un dengue no se quiere levantar porque siente que todos los huesos y su cuerpo lo domina, se siente fatigado, cansado, con fiebre. Una de las diferencias entre chikungunya y Zika es, en primer lugar, el Zika da un rash, una erupción en todo el cuerpo, inclusive con ojos rojos, y sobre todo pues se afecta a las personas embarazadas. Mucho cuidado, porque sabemos que hay manifestaciones que se dan en el feto, el recién nacido puede tener manifestaciones propias del Zika. Si hablamos del chikungunya, es diferente. Tal vez, si bien es cierto, hay una erupción y hay fiebre parecido al Zika y al dengue, pero finalmente, después que ha pasado, el problema es que esas personas pueden quedar con dolores, con artralgias, dolores articulares que pueden persistir meses, inclusive hasta 3 años. La persona como que tuviera un rebote de dolores articulares y son consecuencia de un chikungunya. Pero se parecen todas, inclusive llama la atención entonces, población, recordar, dengue, chikungunya y Zika, COVID y las influencias y otros respiratorios se pueden comportar inicialmente igual. Casi iguales. Por lo tanto, aquí se indica la indicación más bien sería consulta temprana, que el médico defina. Y los exámenes pertinentes. Doctor, gracias, el tiempo se me fue. Le agradezco mucho que nos haya puesto este martes muy al tanto desde su experiencia sobre el comportamiento que tienen la vigencia de estas enfermedades que hemos tratado. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias por su tiempo. Con gusto, estamos dispuestos a colaborar siempre con la población. Gracias, le agradezco muchísimo. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversamos con el ministro de Seguridad, Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, un balance sobre la situación de país. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Arrancamos en nuestra segunda parte del programa dándole la más cordial bienvenida al ministro de Justicia y Seguridad, el licenciado Gustavo Villatoro. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un gusto estar aquí contigo y con los televidentes. Bueno, importante conocer en perspectiva un poco, ya que teníamos días de no conversar sobre el tema directamente, una evaluación de cómo se ha venido desarrollando hasta este día. Son alrededor de 84 días el régimen de excepción, ¿sí? Sí. Y cuáles son, sin duda alguna, los resultados, como lo hemos visto en exposiciones, en entrevistas, ha sido muy positivo. Pero aspectos más relevantes de esto, antes de entrar un poco en detalle del proceso de, digamos, de prórroga, sería la tercera prórroga que estaría entrando en vigencia, entiendo, de acuerdo a las voces que se escuchan, ministro. Sí, bueno, como tú sabes, Ernesto, yo creo que antes de entrar en el tema de guerra contra las pandillas, creo que es importante, el día de ayer, 20 de junio, celebramos los 3 años del lanzamiento del Plan Control Territorial. ¿Por qué es importante el Plan Control Territorial? Porque naturalmente en su fase 1, 3 y 4 es la que nos permite venir preparando todo este escenario. Pero antes de eso es, con la fase 1 y 3, lograr sacar a El Salvador de los países más violentos. Y así es como vemos que ya al 2019 hubo una reducción considerable de homicidios. En el 2020 también se cierra un año con una reducción considerable. Muchos en aquel momento dijeron que los números eran porque habíamos estado 3 meses encerrados por el tema de la pandemia. Sin embargo, gracias al Plan Control Territorial, el 2021 supera en números positivos el 2020. Todo esto, y ustedes lo pueden ver ahí en la gráfica, todo esto habla de cómo todas estas 3 fases, que fue la de incursión, fue la más reciente que se implementó el año pasado, todo eso era necesario para poder llegar al momento en que nos encontramos ahora, que ya es un escenario de una guerra frontal en contra del mayor enemigo que tenemos como sociedad, que son las pandillas. ¿Ya? Por eso es importante no olvidar, y aquí es donde a todas estas voces disonantes que pasan escribiendo y diciendo de que el Plan Control Territorial es un plan que no existe, que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo cierto es que esta guerra en contra de las pandillas no se hubiese podido planificar en cada una de sus fases, porque cada mes del régimen de excepción, desde su implementación, tenía sus objetivos, ¿ya? Y todos esos objetivos son los que diariamente nosotros vamos monitoreando. Porque la semana pasada, por ejemplo, y a principios de este mes de junio, ya hicimos intervenciones de bandas delincuenciales comunes mezcladas con pandilleros, porque es una mutación lógica que se podía esperar. ¿Por qué hubieron días donde nosotros incrementamos las capturas? Precisamente por el conocimiento que teníamos previo a lanzar esta campaña, ¿verdad? Y que se nos robusteció aún más con las capturas estratégicas que hemos tenido. A este momento, Ernesto, de las 15 sillas, el principal enemigo, estamos claros, que son las pandillas, pero dentro de las pandillas, la más grande era la MS, y era contra quien enfocamos en una primera línea todos nuestros esfuerzos. Tanto así que de esas 15 sillas que gobernaban la estructura, los 31 programas que tiene la MS a nivel nacional, 7 de esas sillas ya están tras las rejas. No es ficticio,
pretender creer esa estructura de directorio que tenían entonces. No. Y son 15 sillas. Si tú escribes Mara Salvatrucha y cuentas las letras, son 15. Por eso es que ellos se gobernaban por 15 sillas. Es decir, si hay algo, que siempre lo hemos dicho, todos estos fracasos anteriores, ya desde allá por el 2002 con el lanzamiento del plan Mano Dura, luego retomado como el plan Super Mano Dura, luego lo nefasto que hizo Mauricio Funes, pactar con estas estructuras y sobre todo generarles a ellos esa identidad de sus tatuajes, ¿ya? Porque durante el gobierno de Mauricio Funes, ya desde Super Mano Dura, habían empezado a decir, mira, no nos tatuemos, pero ellos regresan al tatuaje en el pacto mafioso que hizo Mauricio Funes con las pandillas. Pero ¿qué significaba ese tatuaje en las comunidades? Era el mando, era el sometimiento de las comunidades a ese emblema, a esa pintura en la piel, ¿ya? Que luego Sánchez Serén revierte todo ese contubernio o esa tregua mafiosa que tuvo Mauricio Funes, donde le enseñaron a disparar en polígonos de tiro, le dieron armas a los pandilleros, invitaron a la OEA a ser parte de esa tregua mafiosa oscura, disfrazándola de que era un acuerdo entre las pandillas y que el gobierno simplemente era facilitador. Pero Sánchez Serén se da cuenta de eso, pero comete un error más grave todavía, que es utilizar las instituciones para salir a responder fuego con fuego. Y eso es lo que vimos durante la presidencia de Sánchez Serén, que institucionalizó los grupos de exterminio desde nuestra policía, desde nuestro ejército, ¿ya? Entonces, todos esos 4 componentes nos dejaron algo visible, y es toda la data y todos los registros y todos los récords de toda esa cantidad de criminales, pandilleros que venimos capturando desde finales de los 90. ¿Ese registro fue realizado con base a la inteligencia o fue prácticamente de lo que ya se tenía del proyecto PAT y todos estos que de alguna manera buscaron darles el soporte bajo el tema de la ayuda a estos grupos delincuenciales? Porque que entiendo que hay un matiz ahí de los gobiernos anteriores sobre la ayuda de favorecer a las familias o estos, pero al final era un registro que se tenía. Sí, pero ese registro al que me refiero, Ernesto, ¿sí? no es a ese registro de todos esos programas sociales que se disfrazaron durante los gobiernos anteriores, sino me refiero a los récords, a los antecedentes, delictivos, a las capturas que nosotros, nuestra policía, se tardaba más en procesar una detención, asignarle defensor, buscar fiscal, buscar juez, que los jueces en ponerlos en libertad. Entonces, por eso es que si tú te fijas, dentro de todas estas más de 41,000 capturas, ¿por qué nosotros estamos llegando a las comunidades con nombre y apellido de los que buscamos? Eso no es arte de magia. No es como decía alguien ayer, que esta campaña fue sacada de la manga de la camisa. No, ¿O es producto decía, se lo voy a tener que preguntar, de algunas organizaciones que están de alguna manera ejerciendo torturas en las cárceles para sacar nombres y estar quemando a otros, los mismos miembros de estos grupos delincuenciales? No. Yo creo que no es coherente cómo esta campaña, cómo esta estrategia, cómo esta guerra planificada por el presidente Nayib Bukele y ejecutada por su gabinete de seguridad, está respetando los derechos humanos, porque si tú te fijas, y esto es algo que hay que rescatar, los cuerpos de seguridad que hoy tenemos en este gobierno distan muchísimo de los cuerpos de seguridad de los que conocimos antes
de la década de los 80, durante la década de los 80 y post década de los 80. Yo creo que tú te acuerdas cómo antes, si alguien era señalado por ser comunista, lo iban a sacar de su casa y lo ejecutaban. Como alguien durante la guerra, si era acusado de ser subversivo o guerrillero, lo iban a sacar de la casa. Pero imagínate qué contraste. Venimos de un gobierno anterior, o sea, hace 3 años y medio, nuestras fuerzas del orden, nuestras instituciones andaban respondiendo fuego contra fuego. Entonces aquí viene la coherencia que te menciono. ¿Cómo es posible que nosotros ponemos al centro al ser humano y respetamos incluso la vida de estos terroristas que han bañado de luto no solo a la sociedad salvadoreña, sino a nuestras comunidades policiales y militares? Porque también hemos sufrido como instituciones el embate de esta cultura de la muerte, de esto. Pero no puede ser que seamos coherentes con más de 41,000 capturas, con un número reducido de letalidades por enfrentamientos, por agresiones que estos grupos hacen a nuestra fuerza, y estar aplicando métodos de tortura. Creo que esto es una pesadilla mal soñada por todos estos disidentes. Lo cierto es que desde un escritorio y recibiendo todos los apoyos que estos grupos están recibiendo para atacar esta guerra en contra de la pandilla, que al final no están atacando al gobierno del presidente Nayib Bukele, nos están atacando a todos como sociedad, porque ¿por qué nunca velaron por los derechos de los salvadoreños? Porque todos los gobiernos anteriores los tuvieron de la mano. Eran los mismos que escribían sobre temas de inseguridad. Aquí escriben sobre los derechos humanos y sobre las torturas que solo en sus mentes existen en los centros penales. Y ese mismo grupo en Honduras está escribiendo sobre la violencia que hacen las pandillas. Entonces, ¿cuál es la lectura de esto? Ningún país de América Latina le ha ido bien poniéndole atención a todos estos organismos internacionales que lo que vienen es a diseñar estrategias para que nunca salgamos de la zozobra de la inseguridad como pueblos soberanos. Ok, interesante. El punto ministro, que usted habla sobre el registro de las capturas y que quedarán libres, significa que digamos, algunos jueces, no hablo del sistema judicial, pero sí el sistema judicial de alguna manera fue también, aparte de lo que usted dijo, de los arreglos o componentes que tenían los gobiernos, fueron cómplices de lo que hoy en día se llegó a tener y que llevó a este gobierno a irse frontalmente a cambiar esta... Mira, yo creo que la lectura que nosotros tenemos es que el diseño del sistema de justicia penal estaba diseñado para que no saliéramos. Okay. Porque solo llegan a traer prácticamente, como usted ocupa el término suyo, llegan a traer, ¿verdad? Ya saben dónde están y ahí están. A extraer, capturar y poner a la orden de la fiscalía. Otro elemento, porque me están pidiendo pausa, ministro, ¿ha habido un repliegue de estas personas o están controlados? Porque usted decía, dentro de esa estructura de mandos, hay 7 CIAs que han sido... ya están tras las rejas. Tras las rejas. ¿El resto dónde está? Vamos a hablar de esto cuando regresemos, si me lo permite. 7:34 minutos. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Gracias. Seguimos en conversación, haciendo una evaluación previa a tocar el punto de la prórroga que este día, entiendo, se va a presentar a la Asamblea Legislativa. Sería la tercera prórroga para continuar con el régimen de excepción. Y tal y como lo han dicho ya con antelación, ¿verdad? Si hay necesidad de pedir más prórrogas para seguir combatiendo frontalmente a estos grupos, pues se va a hacer. Ministro, hablaba del repliegue, de cómo hasta qué tanto ha sido el impacto, que la población sin duda alguna, ahí están las encuestas, lo han visto muy positivo, han valorado muy bien lo que se ha hecho,
Hay sectores que también están cuestionando, que ya lo hablábamos, sobre el tema de violaciones a los principios de derechos humanos, etcétera. Ya usted ha dado su comentario, pero ¿cuál ha sido el impacto y cómo se ha replegado esto? Porque me decía de la estructura, 7 están ya en la red, ¿y dónde está el resto? Sí, digamos que tú estás hablando de estos 15 que gobernaban la estructura, porque recuerda que son 31 programas a nivel nacional y estos 31 programas tenían 434 clicas en el territorio, ¿ya? Por eso es que al hablar del régimen de excepción y los cuestionamientos de que y por qué siguen, si los números ya mejoraron, claro, venimos de abril de 0.9 homicidios diarios, de mayo de 0.5 o 0.6, lo que va de junio está en 0.7, es decir, esos son indicadores que nos sirven a nosotros, pero nuestro enemigo no son los números. Nuestro enemigo es esa estructura que se potenció, repotenció por años por las políticas públicas en materia de seguridad fallida de gobiernos anteriores, que naturalmente después de más de 30 años de estar dentro de esa sociedad y haber pretendido ellos montar una sociedad paralela, ¿verdad?, en nuestras comunidades, claro, tienen una estructura. Recuérdate que uno de los grandes problemas que aquí vinieron una gran cantidad de especialistas de diferentes organismos internacionales y decían, ¿cómo cerramos la ruta para que nuestras niñas, niños y jóvenes vayan a las pandillas? Sí. ¿Te acuerdas que eso, sí, digamos, académicamente había una gran cantidad de gente que escribía sobre eso? De hecho, el diseño que tuvo el FMLN del Plan El Salvador Seguro tocaba parte de esos temas. Los anteriores gobiernos también, el anterior también. Entonces, por eso es que la estrategia, cuando arranca esta guerra en contra de las pandillas, que fue básicamente con el régimen de excepción, si lo tomamos así, un 27 de marzo, es donde se impacta a esa base de la pirámide, pero también llegamos a la parte media de la pirámide. Ya, naturalmente, dentro de estos golpes estratégicos estaba impactar a la cabeza de esta estructura, que es las 15 sillas que te comento. Entonces, todo, Ernesto, se analiza diariamente. Esto lo hacemos responsablemente bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, quien también está diariamente analizando junto con nosotros todos los datos que estamos analizando, porque aquí recuérdate que todas las herramientas que tiene el Estado están en función de. Ok. Ministro, campamentos, por eso le hablaba yo del repliegue. ¿Se han replegado? Sí, es que... ¿Hasta dónde podemos llegar a tener información pública? Porque sé que esta es información muy reservada, muy estratégica, ¿no? Sí, digamos que todo esto es lo que nosotros analizamos ya desde más o menos desde 2018, 2019, ya se notaba cómo algunos miembros pertenecientes a estas estructuras terroristas, al tener una acumulación de órdenes judiciales, buscaban el área rural para ocultarse, ¿ya? Entonces, ese fenómeno se fue desarrollando. Ahora, al haber nosotros tomado el territorio donde ellos supuestamente ejercían una función coercitiva sobre nuestras comunidades, entonces ellos están buscando el área rural con más incidencia que antes, porque antes era aquellos que acumulaban una serie de órdenes de captura judiciales, se iban a montar estos campamentos. Ahora, naturalmente, no necesariamente son estos. Otros también
han emigrado para México. Muchas de esas sillas que tenemos pendientes sabemos que están en México, ¿no? Y que desde allá están girando instrucciones de manera cobarde. Por algo tienen mucha similitud con el FMLN. Sus líderes huyen y dejan aquí a sus vasallos recibiendo órdenes, pero no son ellos los que están poniendo el pecho, porque los líderes, al igual que muchos del FMLN que están en Nicaragua, otros en México, curiosamente los líderes de las pandillas de esta estructura MS también están en México, ¿no? Ministro, ¿qué pasa con este número, el 123, que es una de la cual se ha auxiliado precisamente como autoridad para poder denunciar y hacer partícipe a la población del combate contra la delincuencia? En algún momento se escuchan voces de que se ha logrado capturar a gente que a lo mejor solo por, como decimos vulgarmente, ponérseles el dedo, han sido capturados y al final no tienen nada. ¿Estas personas tienen garantizada también sus derechos de poder defenderse desde el punto de vista de que si no salen? Sí. ¿Cuál es el protocolo que se utiliza? Recuerda, Ernesto, que aunque estas voces disonantes no lo quieran reconocer, pero lo cierto es que nosotros, toda esta estrategia se ha montado sobre un Estado de Derecho que tiene pesos y contrapesos. A la actuación policial en el territorio se somete esa actuación a control de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía analiza, valora, y cuando ellos determinan que no existen elementos, pues emiten una orden de libertad y desisten en contra de esa persona. Pero además, la Fiscalía, con las actuaciones de la policía, va a un control judicial, ¿ya? Entonces, claro, esos son como los pesos y contrapesos que tiene esto. Respecto a tu pregunta del 123, hay algo que hay que dejar muy claro, y es que el 123 no es un teléfono que funciona como un centro de emergencias comúnmente llamado o internacionalmente llamado como 911, ¿ya? Donde tú alertas sobre una noticia, sobre alguna emergencia, y tú mandas inmediatamente. El tratamiento de la información del 123 lleva otro proceso. De tal suerte que antes de enviar alguna comisión para verificar una información, está todo el perfilamiento, la indagación, revisar bases de datos, qué es lo que tenemos, verificamos también toda la data de centros penales, qué es lo que tiene la Fiscalía respecto a esa persona que nos han denunciado. Es decir, no es así tan a la ligera que alguien dice, alguien fulano de dice, tal, y ya vamos a traerlo. Toro es el que nos anda extorsionando acá en la hay un colonia. protocolo de investigación. Hay un protocolo previo a desplazar policías a verificar la información. Han habido algunos errores, sin duda alguna, ¿no? Han habido, y por eso te lo digo, Ernesto, hay pesos y contrapesos en este sistema. Por dicha, esta guerra ha sido con un total respeto a los derechos humanos. No tenemos un escenario donde un 60-70% de estos 41,000 son letalidades. Dentro de todo, hemos capturado, aún con todas las armas que muchas veces han andado y que da pie para hacer generar una respuesta con todo nuestro equipamiento, pero decir, tenemos capturas con un respeto a los derechos humanos, y sobre todo hay un sistema de garantías constitucionales que funciona. Para otro, tenemos que esperar todas las investigaciones, y hemos estado en estos últimos días reuniéndonos semanalmente con la Fiscalía General de la República. Tenemos siempre nuestra comunicación con la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, ¿ya? Pero
con la Fiscalía precisamente para diseñar los mecanismos que vamos a utilizar para poder hacer todas estas investigaciones y poder ir acreditando la estructura, la organización terrorista, la agrupación ilícita, pero de una forma ordenada, coherente con el fenómeno que combatimos. Aquí, yo te lo mencionaba hace un rato, el sistema de justicia penal que nos habían diseñado era para el fracaso, y te voy a decir 3 elementos bien claves de esto. La reforma del Código Penal del 74. Viene una instancia extranjera y empieza a decir que los tribunales penales había que redefinirlo. ¿Qué hicieron? Le dieron más facultades a los jueces de paz, crearon los jueces de instrucción, crearon los jueces de sentencia, las cámaras que supervisaban estas 3 actuaciones, y de postre crearon el juez de vigilancia de las medidas. Ya una vez condenado pasa a otro juez. Sí. ¿Ya? Entonces eso es como diluir la responsabilidad y, para colmo, suprimen la condena en contumacia, es decir, cuando hay reos ausentes. ¿Te imaginas tú procesar a una estructura de 100 elementos donde tú al momento de las capturas logras ejecutar 60, te quedan 40 órdenes judiciales pendientes, pasa 1 año y medio, vas a la vista pública, condenas a esos 60 o los que resultaren, 54, 55, y 2 años y medio después tú capturas a uno de los 40 que quedó pendiente y tenías que ir a repetir toda la vista pública con prueba, con testigos. Es decir, es un sistema diseñado para que no salieran. Ya te di 2 elementos. Hoy nos vamos a la policía y a la fiscalía. Vienen todos estos eruditos de la seguridad y dicen que para nosotros enfrentar el fenómeno tenemos que crear unidades especiales por tipo de delito. ¿Ya? Y empiezan unidad de patrimonio privado, unidad de hurto y robo de vehículos, unidad anti-extorsiones, unidad anti-homicidio, unidad antipandilla, unidad contra los delitos del menor, la mujer. Pero ¿qué pasa? Con ese esquema, jamás íbamos a salir de esto. Porque tu enemigo es una entidad multicrimen. Ellos no se parten y dicen, mira, ustedes solo son extorsionistas, sí, nosotros somos robacarros, sí, o violadores, y estos son violadores. Mataniños. Entonces nosotros estábamos llegando a traer 2 y la estructura al día siguiente ya tenía 4. Llegábamos a traer 4 y la estructura al día siguiente ya tenía 8. ¿Ya? Entonces eso mismo que crearon en la policía también lo tenía la fiscalía. ¿Por qué hemos incrementado nuestras reuniones? Porque naturalmente todo ese esquema tenemos que cambiarlo. ¿Cuál es el corazón de las pandillas? Le llamamos nosotros técnicamente HIT, que es H-E-A-T: homicidios, extorsiones, armas, tráfico, personas, droga. Ese es el corazón. Y esa es la entidad multicrimen que debe enfrentarse de un solo cuerpo. No podemos llegar 12 unidades por tipo de delito a enfrentar un fenómeno. El enemigo de nuestras comunidades se llama clica. El enemigo que comanda toda la estructura son los programas. Tenemos que enfrentarlos de esa manera. Unidades centralizadas que ataquen los programas y el génesis, de dónde vienen, a quién responden, a quién le pagan tributos, porque también estos programas pagan a otra estructura más grande, y a nivel de territorio las 432 clicas. Interesante, voy a hacer una pausa. Viene la prórroga, sí, hay que hacer, decía usted, se va a solicitar nueva prórroga para este día, ¿no? Vamos a hablar de esto. Y lo otro es, se dice que han bajado las capturas. No es que han bajado capturas, el número de capturas durante el régimen. ¿Cómo se entiende esto? ¿O es que faltan o andan buscándose más delincuentes? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Voy a la pausa porque no quiero atrasarme. Regresamos en cuestión de minutos.
Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. A ver, escuché una noticia de que habían bajado el número de capturas en este periodo. Si esto es cierto, ¿cuál es la razón? Fíjate, Ernesto, que todo esto lleva su estrategia, ¿verdad? Naturalmente, andamos tras la búsqueda y captura de los miembros de la estructura, ¿ya? Entonces eso, naturalmente, ellos han buscado otros mecanismos para huir de los lugares donde se frecuentaba, y nosotros siempre andamos, todos los días salimos a cazar pandilleros, a buscarlos donde estén. Ese tema de que si han bajado o no han bajado, nosotros tenemos una misión y es la que tenemos que cumplir. Si un día sobrepasamos los 500 detenciones, es porque tenemos 500 miembros de pandilla adentro. Pero esto no es algo que nosotros estemos manejando al azar, como pretenden, que así lo quieren ver, como que nosotros de repente dijimos, miren, ¿saben qué? Bajemos las capturas. No, nosotros, nuestro principio en esta estrategia, que es el erradicar el fenómeno de las pandillas, no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Salimos con todo el ímpetu a todos los días ir a capturar, y así es que estamos viendo todos los reportes diarios de todas las capturas que se hacen departamento por departamento, en colaboración con los destacamentos y brigadas militares. Ok, ministro, ¿se va a pedir la prórroga? Sí, es un hecho, Ernesto, y esto hay que hablarlo con mucha transparencia. Esto es en respuesta primero a la demanda de la sociedad, pero sobre todo nosotros esta guerra la llevamos bastante avanzada, pero falta trabajo todavía por hacer, faltan capturas por hacer, falta campamentos que ir a desarticular, faltan diferentes estrategias o herramientas que tenemos que utilizar. Recuérdate que no es fácil, Ernesto. La gente puede decir, bueno, los tatuados, los pandilleros, sí, pero ellos en estos 30 años tenían una base social de colaboradores que, por cierto y por dicha, nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos destruido la autopista donde nuestras niñas, niños y jóvenes iban directo a las pandillas. Ahora hasta para ellos es vergüenza andar tatuado. Y hemos visto cómo se han buscado de 1000 formas, quemándose con ácido, quemándose con fuego, y yéndose a poner tatuajes artísticos. Se ven muchas capturas de gente adulta. Ya, claro, porque son 3 generaciones. Son 3 generaciones las que tenemos acá. Desde los primeros deportados, que recuérdate que, ¿por qué el fenómeno a finales de los 90 no florecía? Porque estaban las bandas. Las bandas organizadas de secuestros, de robo a bancos que teníamos aquí, de robo a blindados que teníamos en aquel momento, eran los que tenían aplacado, ¿ya? Y luego, con el fenómeno de los secuestros, nosotros logramos desarticular todas esas bandas, porque la aspiracional de todas esas bandas, roba carros, roba bancos, roba blindados de aquel momento, era el secuestro. ¿Ya? Nosotros logramos atomizar, levantamos la mano en el 2001 y decimos, miren, aquí hay un fenómeno que viene, que son las pandillas. Pero desgraciadamente los titulares de aquel momento no nos dejaron avanzar. No obstante, ya teníamos eventos donde ya había presencia de pandillas y ya se percibía en el ambiente policial, investigativo, fiscal, ese nuevo reto que se nos venía como sociedad. La petición del régimen de la prórroga no cambia en su forma o contenido, se va a mantener vigente siempre sobre la base de los artículos que contempla. Sí, no cambia. No va a ser sectorializado, no va a estar generalizado. Igual, Ernesto, tú sabes cómo esto
a pesar de que hay un montón de limitaciones constitucionales, pero esto ha sido bien focalizado, las herramientas que nos da la Constitución bien utilizadas, no hemos transgredido el derecho de libre asociación del ciudadano normal, del ciudadano que necesita ir a un estadio, que quiere ir a un concierto, que quiere ir a su congregación a congregarse. Hemos tenido abarrotados nuestros centros vacacionales y culturales. Es decir, el salvadoreño de bien está viviendo realmente una verdadera democracia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo desde el gobierno, el órgano ejecutivo, lo que la mayoría necesitaba. Ministro, gracias por habernos acompañado. Le agradezco muchísimo que nos haya puesto en actualidad sobre el accionar que está haciendo la autoridad precisamente para el combate de la delincuencia. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Néstor. Gracias a ustedes. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.